días. Estamos iniciando este viernes, último viernes del mes de julio. Saludarles a todos nuestros radioescuchas. Gonzalo Rosero no nos acompaña en estos días. Estoy acompañándoles. Francisco Rocha les saluda a todos. La Radio Cadena Democracia inicia entonces este diálogo con un tema económico, pero además del tema económico, claro, la noticia que el día de ayer por la noche impactaba, diríamos, o ya en la tarde en realidad, cuando circulaba el informe del Departamento de Estado, en donde por primera vez al Ecuador le ponen en esta lista donde las cifras que presentan las autoridades de gobierno, y digámoslo así, en las del Banco Central, tema que en esta mesa de trabajo se ha discutido varias veces, se ha exigido información para poder seguir analizando cuál es la deuda total, cuál es, en general yo diría, cuál es el manejo en general de la deuda y de cómo estamos tanto en deuda interna como externa, cuánto es esto de la deuda por ventas anticipadas de petróleo y si no se va a llamar deuda esas ventas anticipadas, en qué cuenta están. Todas estas cosas que aquí en esta mesa de trabajo nos hemos venido preguntando y hemos preguntado a los analistas y a los profesionales de la economía que normalmente nos acompañan, están nuevamente en dudas y puestas por el Departamento de Estado. Quiero saludar al señor economista José El Juri y al economista Ramiro Crespo, que les hemos invitado justamente para tratar estos temas, ¿no? Y para ver si las cifras que el Banco Central, especialmente el Banco Central, que es el obligado a presentarlas, generan esta misma desconfianza en lo local que en lo nacional. Al economista José El Juri, buenos días, bienvenido. Una primera apreciación del informe del Departamento de Estado. El gobierno podrá decir que no le importa lo que diga el Departamento de Estado, pero a los ecuatorianos como tal nos debería importar estas afirmaciones como que las cuentas de la deuda, por ejemplo, no están claras, no sabemos cuántos son y dudan ya a nivel internacional de lo que presenta como cifras. Bienvenido, buenos días, economista El Juri. Señor Rocha, Francisco, muy buenos días y a la audiencia de esta muy prestigiosa y respetada radio de la capital y que tiene audiencia nacional. Bueno, yo diría que sí debería importarnos y debería importar a las autoridades también. Tanto así que hace poco colocamos bonos en los Estados Unidos con una institución financiera de los Estados Unidos como único intermediario. Es decir, como único intermediario, no como único comprador, porque si tenían ellos de un fondo, no sabemos quiénes son los que nos prestan. Pueden ser compradores institucionales. Los bonos cuando se emiten pueden ser institucionales, pueden ser personas, en fin. Sin embargo, cuando se acude a los mercados de capitales, una exigencia mínima es la transparencia y cualquier tema o cualquier viso de duda que haya, hay que aclararla. Yo diría, y sería un cordial pedido como ciudadano, sobre todo, que sería muy bueno que ante estos temas, que ya los habían mencionado varios analistas nacionales, lo mejor sería hacer un corte a un día tal, que las autoridades de gobierno hagan un corte al día tal y den un total por rubro de las acreencias, de los compromisos que el Ecuador tiene. Y le explico un poquito por qué. Hubo una nueva metodología introducida por el Ministerio de Finanzas un poco antes de llegar al límite legal del 40% del Producto Interno Bruto, que es lo que establece el artículo 124 del Código Orgánico y de Planificación y Finanzas Públicas, como se llama. Esto ocurrió el año pasado. Y a raíz de eso, luego varios analistas, algunos de los cuales usted mencionó acá, han reiterado que existen montos no considerados en el cálculo de esa deuda total, de esa deuda pública total, que incluye interna y externa, porque tiene esos dos componentes. Pero además aquí hay de interna, externa y una que no se contabiliza porque no se considera desde el punto de vista del gobierno deuda, que es justamente las preventas de petróleo, ¿no? Correcto. En abril de este año se hablaba de más o menos 34.183 millones de dólares en abril. Y eso llega a ser el 33.37% del Producto Interno Bruto. Es decir, se estaría dentro
del límite legal si consideramos que no se ha contraído el Producto Interno Bruto, pero digamos que está alrededor de 100.000, 102.000 millones de dólares el Producto Interno Bruto del Ecuador. Pero en ese boletín de deuda pública y facultado en estas reformas y nuevas metodologías, no incluye obligaciones pendientes del gobierno central y que como ya todo el mundo sabe no son pequeñas. El ministro de Economía ha dicho que son 2.000, el coordinador. Es que hay varios rubros. Son con todo el sector público, por ejemplo, con los gobiernos autónomos descentralizados, básicamente municipios, prefecturas. El ISFA, que no son cantidades pequeñas, IES, el IES tampoco es pequeño, banca pública, certificados de tesorería a corto plazo. Ahí estamos hablando de unos 1.500 millones de dólares. Atrasos acumulados del año pasado, que veníamos arrastrando, 2.500 millones más. Algunos otros. Tampoco las ventas anticipados de petróleo con China, que están más o menos a un promedio entre 7 y 7,5% de interés. Ahí estamos hablando de unos 650 millones más. Los anticipos recibidos por la negociación del campo AUCA, el campo petrolero AUCA. Deudas con empresas petroleras. Y así existe una serie de rubros que algunos analistas que yo he escuchado y que he estado leyendo, más o menos se estiman en 11.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de una cantidad sustancial. Además, no estamos considerando tampoco posibilidades o posibles eventuales arbitrajes que sean desfavorables para el Ecuador por conflictos que se están ventilando en cortes, como el que hace poco perdimos Chevron. Con Chevron. Y es decir, en todos esos casos, lo mejor, yo digo que cuando existen dudas, lo mejor es una transparencia absoluta. Sería bueno un corte y hacer de una manera un poquito más simple que estas metodologías que a veces son un poco no muy entendibles para los que no son economistas o analistas, y simplemente un corte de cuáles son las acreencias que existen para el Ecuador en una fecha determinada, sumado todos estos rubros, atrasos, absolutamente todo, incluido a proveedores nacionales. Y entonces sí tendremos una idea de lo que es las deudas que tiene el Estado ecuatoriano. Y más claro la economía de cómo está el resultado de los 10 años. Porque está terminándose un gobierno y hay que tener resultados y hay que evaluar los 10 años con esas cifras. Bueno, sí, la ciudadanía, pero también los candidatos presidenciales o los movimientos que van a participar para que puedan elaborar sus propuestas y para que empiecen a hablar de temas que son vitales. Es decir, ¿cómo vamos a financiar el déficit? Y hay algo más grande, que es la necesidad de financiamiento. El déficit es una cosa, es decir, es como una familia, una empresa. Los países pueden arrastrar déficit como las familias y las empresas. Lo que sí no se puede postergar son las necesidades de financiamiento. La vida diaria. Sí, porque es lo que permite funcionar. Y ahí estamos hablando, ya se estima este año una necesidad de financiamiento de 10.000 millones, del cual es en cifras de meses anteriores. Nos estarían faltando más o menos 4.000 millones por financiar. Y entonces, ¿cómo se va a financiar eso? Porque nuestra deuda lamentablemente se ha venido contratando excesivamente cara, ya vamos a entrar luego a eso, y de muy corto plazo. Tenemos una estructuración de la deuda excesivamente cara y de corto plazo. Al saludar al economista Ramiro Crespo, a quien le hemos hecho madrugar 2 veces en esta semana y se agradece el criterio. Cuando analizábamos el tema de los 1.000 millones de dólares y el 10,75% de intereses, sumábamos y el economista Ortiz desde Guayaquil nos decía, a ver, vamos a sumar los 1.500, esos 2 tramos de 750 cada uno y los otros 2.000, entonces decía, a ver, sumando completo esto resulta 4.500 millones de dólares con un promedio de la tasa del 10%, ¿no es cierto? Bueno, estas cifras que más o menos ustedes las han manejado, las han analizado en esta mesa, ahora tienen un cuestionamiento directo del informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cosa que a ratos para el gobierno podría ser bueno, porque el discurso anti-norteamericano de que los califiquen, si nos dicen que no es transparente, el señor presidente con seguridad dirá que más transparente que quieren y que no les vamos a dar respuesta. Ensayo yo una respuesta así, ¿no? Viendo las respuestas que ha tenido el presidente. ¿Qué respuesta tendría usted? Bienvenido nuevamente, gracias, economista Crespo. Muy buenos días.
Saludos a todos, a la audiencia. Es un gusto madrugar para venir a Radio Democracia y especialmente un viernes. ¿No? Sí, ¿qué ocurre? A mayor riesgo, mayor ganancia esperada. Ujú. Porque nadie va a invertir con mayor riesgo y con la misma ganancia esperada, es decir, una ganancia menor que una inversión más segura. Pero ¿por qué voy a invertir en bonos de un país como el Líbano o el Ecuador? Voy a invertir a 6 años al mismo rendimiento que me dan los bonos de Estados Unidos. Si voy a invertir a 6 años al 1.5%, los invierto en los Estados Unidos. Uh-huh. Para invertir en el Ecuador o en Líbano o en otros países, sencillamente me tienen que pagar más para compensar por el riesgo adicional. No, cuando yo me compro la lotería, no espero ganarme, si gano, un 5% equivalente a una póliza de depósitos de un banco, sino si me gano la lotería, que es poquísimo, las probabilidades son pequeñísimas, si me gano la lotería, espero ganar bastante más, mucho más que lo que pagué por el guachito. Porque lo contrario, ¿para qué voy a jugar la lotería? Por lo contrario... Se llama reembolso nomás. Claro, sí, por lo contrario, claro. Compro la lotería por beneficencia, claro, pero no como inversión o como juego. Entonces cuando hay mayor riesgo, generalmente, ¿cuándo hay más riesgo? Cuando hay un plazo más corto o más largo. Generalmente hay más riesgo en un plazo más largo. ¿Por qué? Porque más cosas pueden ocurrir que las que realmente ocurren. Pero entonces ahí estaríamos pensando en que los plazos cortos a los que ha acudido el Ecuador serían beneficiosos, claro, pero para los que nos prestan, no para el país que recibe el préstamo. Claro, entonces hay más riesgo, por ejemplo, a 30 años que a 6 años. ¿Por qué? Porque más cosas pueden ocurrir de aquí a 30 años de los que van a ocurrir de aquí a 6 años, ¿no? Entonces, y cuando hay más riesgo también, es cuando se conoce menos. Si uno sale a caminar cuando no hay luz en un lugar que no conoce, uno camina más despacio. ¿Por qué camina más despacio? Porque hay más chance de tropezarse, de caerse, etc. Pero si hay luz, es de día, hay transparencia, etc., uno puede caminar, trotar, correr, ¿no?, por el mismo camino porque ve lejos. Las cifras, el monto de las cifras, si son claras, transparentes, si uno puede leer un balance, y es un balance preferiblemente auditado, en el caso de una compañía ecuatoriana como La Favorita, el Banco de Pichincha, el Banco de Guayaquil, etcétera. Si uno ve los números bien auditados, con notas de auditores prestigiosos, uno tiene más confianza para en la inversión ahí, y considera que hay un riesgo menor. ¿Por qué? Porque se da cuenta de la situación actual. Lo mismo pasa con el país. Si el Ecuador tuviera sus números mucho más transparentes y a la vez, ya hemos avanzado obviamente, pero ya va a salir el artículo 4 por segunda vez del Fondo Monetario Internacional, a la vez refrendados en el sentido de que las cifras están creíbles por una institución reconocida mundialmente. ¿Pero usted cree que el informe va a decir que las cifras son creíbles? ¿No bueno, el informe lo que está diciendo, bueno, recién salió ayer de noche, pero el informe lo que está diciendo es que no es transparente. Sí. Y al no ser transparente, no está diciendo que las cifras están mal, no está diciendo que las cifras están bien, lo que está diciendo es que no se pueden verificar independientemente. Entonces, si yo no puedo verificar las cifras de una empresa porque no hay una contabilidad externa, si no puedo verificar las cifras de un país
porque no hay, por ejemplo, una verificación del Fondo Monetario Internacional, números que se conozcan claramente, un Congreso que investigue, los contratos de deuda, por ejemplo, con la China, que se conozcan, donde yo pueda analizar, etcétera, etcétera, y ver que en caso de moratoria, ¿quién tiene prelación? Si en caso de moratoria tienen prelación los señores de la China, porque realmente ese petróleo es de ellos y no del resto de acreedores, entonces obviamente para mí en caso de mora... me da un instrumento para poder negociar. Mis deudas están subordinadas a las deudas llamadas precompras o compras anticipadas de petróleo que tienen los señores chinos. Entonces, ahora, el Departamento de Estado puede ser que no sea una institución a la que políticos latinoamericanos la califiquen bien. Ya. Pero lo que sí ocurre es que el Departamento de Estado es calificado muy bien por las personas que nos interesan, que son ¿quiénes? Los inversionistas. Claro. Entonces, independientemente de comentarios de que me importa o no me importa, que si sirve para la audiencia doméstica, los inversionistas son los que van a tomar en cuenta esa calificación y van a temer más, van a, por lo menos subconscientemente, tener una percepción mayor de riesgo. Aunque obviamente quienes invierten dinero en el Ecuador, en estos últimos 1.000 millones, son gente extremadamente sofisticada, que lo que el Departamento de Estado le está diciendo no es nada nuevo. Ellos tienen que haber analizado. Y han analizado. Pero sí puede tener una repercusión en general. ¿En qué sentido? En que la inversión extranjera directa y muchas otras cosas más de pueden otra sufrir. Forma que no sea pueden solo sufrir, crédito. Claro, pueden sufrir en el sentido de que estamos en una lista de poca transparencia. Y no es bueno que el Ecuador esté en listas de poca transparencia, en listas negras, como fue el caso del GAFI, del Grupo de Acción Financiera, que se preocupa de que haya normas muy claras para impedir el lavado de dinero. De lo cual el Ecuador forma parte. Y el financiamiento del terrorismo. Ahora ya hemos pasado a una lista gris, a una lista negra. Pero la lista gris, la lista negra especialmente, complica muchísimo la vida a los ecuatorianos que quieren hacer negocios en el exterior. Muchas veces abrir una cuenta en un banco internacional para las transacciones internacionales del país se vuelve muy difícil. Porque el banco tiene que, como estamos en una lista negra, tiene que analizar a los ecuatorianos, o estábamos en una lista negra, tiene que analizar a los ecuatorianos con mucho más detenimiento. Es un país pequeño. Responsabilidad. Claro, porque por la ley. Por la ley. No solo eso, sino por las sanciones. Entonces, está corriendo el riesgo de por atender una cuenta de un ecuatoriano, que tal vez no es gran negocio como pueden ser las cuentas de los brasileños, por decir algo, o de los mexicanos. No, está sencillamente incurriendo un riesgo desproporcionado. Entonces, asimismo, como mayor riesgo, mayor ganancia esperada, o cobro unas comisiones, fees, costos mucho más altos al cliente ecuatoriano, o sencillamente no le abro la cuenta. Entonces, esto es como una buena reputación. Es preferible, mientras más gente piense bien de la integridad, honestidad de uno, mejor. Puede ser que si haya un loco piensa mal de nosotros, bueno, tal vez... depende del loco también. Entonces, pero por último, si el loco inclusive, aunque esté equivocado, piensa bien de nosotros, mejor aún. Mejor. Pero peor, por supuesto. Pero si no es loco, porque nadie va a decir si que es alguien que hace un seguimiento y tiene... Claro, entonces uno va a tener mayor peso esa opinión. Pues. Claro, entonces realmente no es una buena noticia y una pena, porque el Ecuador sí ha hecho esfuerzos, y eso sí hay que reconocer. Ha hecho esfuerzos en los últimos años para acercarse a los mercados por necesidad de ser un poco más transparente. Primero, el tema del Fondo Monetario Internacional, que ya estamos haciendo el artículo 4. Segundo, visitas a inversionistas. Tercero, el mismo salir a los mercados. Ojo, una de las condiciones de los préstamos, de estos préstamos que nos acaban de dar, es que se entra en moratoria inmediata o en
en plazo vencido y cobro inmediato si el Ecuador se sale del Fondo Monetario Internacional. Claro. Puede ser que el Fondo Monetario no nos guste, pero a los inversionistas les representa tanta confianza, una garantía, que si el Ecuador se sale del Fondo Monetario, esos préstamos se declaran automáticamente. Pero hay ahí una cosa que el Ecuador ha hecho, que es incluso incrementar su participación en el fondo. Claro, pero creo, como lo decía el otro día, Fausto, eso tengo que chequear porque estuve de viaje en la petrolera, tengo que chequear, es que dice que ha sido un aumento general. Claro. Pero haya sido pero o ahí no, participó de todas el Ecuador, maneras. o sea, claro, porque en el aumento general no significa que todos están obligados. El Ecuador aceptó aumentar. Sí, pero una cosa, yo creo, y eso es una gran cosa. Y adicionalmente, lo que sí le puedo decir, la reacción de los... la capacidad de crédito también. Pero una cosa que sí es importante, el momento que se supo, ya hubo rumores, unos 2 días antes, hubo rumores de que esto iba a ocurrir, comenzó a subir el precio de la deuda. Notamos, se puede ver en las pantallas de Bloomberg, que comenzaron a subir. ¿Será porque hubo filtración? Porque la información tampoco es extremadamente confidencial, sino que ya se la puso en el orden. Capaz que el Ecuador quería también entonces comenzaron como política popularizar un poco que, y eso está bien. Que el discurso es uno, pero que las actuaciones son otras. Por favor. Bueno, lo importante es que tomar en cuenta que como resultado de esos, no sé si es causa o efecto, o es una correlación, pero el rendimiento que antes estaba directamente relacionado con el precio del petróleo, a mayor precio de petróleo, mayor precio de la deuda, menor riesgo país. A menor precio de petróleo, menor precio de la deuda, mayor riesgo país. De pronto se desconectó y el precio del petróleo bajó de 50 a 42 y el riesgo de ese país se mantuvo más o menos, o sea, en 10, lo que pagan los bonos, en 10, 11 por 10 ¿En qué se rompió entonces? Porque el precio de petróleo volvió a 42, pero ya los bonos no bajaron a un rendimiento del 14, que es lo que había estado hace unos 3 o 5 meses cuando el precio del petróleo estuvo 42. Yo quisiera recordarle para pedirle al señor economista José El Juri que esto sobre la deuda, lo que usted decía, sumando todo, para el economista Mauricio Pozo, que también estuvo en esta mesa, el total de la deuda sumaría ya 46 mil millones de dólares, que quizá es lo que están pidiendo, que esa cifra dada por un exministro, por 2 exministros de Estado, se la pueda confirmar o no, porque parecería entonces que la deuda está como en 35 mil millones para el gobierno ecuatoriano. Esto fue lo que dijo el economista Mauricio Pozo. La deuda del Ecuador ya con esta emisión debe estar en alrededor de 46 mil millones de dólares. En 46 mil millones. Estoy diciendo todo lo que no está contabilizado. No los 35.400. Como dice el gobierno. No. Son 46 mil millones porque ahí no están varias de las operaciones, como son las ventas anticipadas, como son las operaciones de los usos de reservas con bonos de Estado del Banco Central, etcétera, etcétera. Todo eso no está. Papeles de corto plazo, CETES, TBCs, nada de eso está. Si uno le suma todo eso, la cifra es 46. Pero entonces ahí ya se habrían pasado de la norma. Pero por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Y por eso es que quieren levantar el tope ese techo de constitucional supuestamente para la refinería del Pacífico, que me parece más un pretexto que otra cosa. Necesitan espacio para endeudarse y esa va a ser la tónica. Exa FM. Bueno, pero además el señor presidente Correa, frente a la posibilidad de lo que algunos analistas han dicho, de que la misión, ya sea por la aplicación del artículo 4 o por paseo venga del Fondo Monetario, va a pasar esto. Esto es lo que dijo el señor presidente. Bueno, nosotros no vemos una misión desde el FMI hace 10 años y nos va bastante bien. A tal punto que estos 10 años le llamamos la década ganada. Y si quieren venir para visitar el país como turistas, son más que bienvenidos. Si quieren venir como acostumbraban a hacerlo, como nuevos virreyes, en el mismo avión los embarcamos y los mandamos de regreso. Exa FM. Bueno, sí, le toca a usted, pero permítame hacerle la pregunta. Dicho esto, el presidente tiene una posición política frente al Fondo Monetario, aunque los actos han demostrado otra cosa. Pero ¿cuál es el comentario de los 46 mil millones de dólares que suma el señor economista Mauricio Pozo y que el fondo puede venir, pero de paseo si quieren, ¿no? Sí, cómo se esté registrando la deuda pública total y cómo se subdivida no es tanto lo importante. Si usted le debe al Banco del Pichincha por un lado, le debe a la vecina, le debe a su cuñado, lo que interesa saber es
cuál es la globalidad de que usted, y si está atrasado en sus arriendos 4 meses, cuál es su situación financiera en un momento dado. Estas mediciones se hacen para saber cuál es su situación en un momento dado. La aplicación del artículo 4 de usted para que ese es el ánimo. El fondo venga a decirnos en realidad cómo está. Mire, hay otro tema. Nosotros podemos tener una opinión etnocentrista, egocentrista, como usted quiera llamarle. Pero lo cierto es que el Ecuador, en el concierto internacional, por supuesto soy un orgulloso ecuatoriano y todos creemos que nuestro país es lo más importante del mundo, así como piensa el colombiano, el chileno, el chino y todo el mundo. Sin embargo, no se le puede dar la espalda a algo que se llama la globalización financiera, la globalización comercial, y pensar que el mundo gira alrededor del Ecuador, a pesar de que está localizado en la línea ecuatorial y por lo tanto en el centro del mundo, como decimos nosotros. Estos temas de la incertidumbre se traducen en costos para la población que va a pagar el ciudadano de a pie. Es decir, no es un tema etéreo de economistas, ni mucho menos. Tiene costos, incidencia, dinero. Para quienes hacen negocios en el exterior y contratan privadamente créditos, les suben los precios. Para el país, para las finanzas públicas, son más caras. Si no, veamos un ejemplo. Puede ser que no nos importe, ¿no es cierto?, tener un riesgo país que al día de ayer estaba alrededor de los 880 puntos, 885 puntos. Colombia tiene 270 puntos de riesgo país, 340 Brasil, Argentina ya bajó a 522 cuando estaba en 800. Por supuesto, Venezuela tiene 2.515, Rusia tiene 209, Turquía tiene 332 con los problemas que usted sabe. Aquí Ucrania, un país que tiene un conflicto importante con una potencia bélica mundial, tiene 675. En Latinoamérica, nosotros estamos segundos en el ranking. ¿Y cómo se traduce esto para ponerlo en simple? Este riesgo país, que algunos dicen, a mí que me importa el riesgo país, no es así. Porque si usted suma los 883 puntos del riesgo país, que como se calcula significan 8.83% más que se exige sobre el bono del Tesoro americano, viene a dar más o menos el 11%, 10.75 que acabamos de contratar, 1.000 millones. Es la demostración más clara. Justamente de que en el país del cual no nos importa el Departamento de Estado, en donde hemos ido a pedir dinero. Entonces, si usted le va a pedir dinero al banco, usted no puede entrar pateándole al gerente de ese banco o al contador de ese banco. A no ser de que sea el dueño del banco. O que sea autosuficiente y el gerente le acepte ese trato. O que usted sea tan autosuficiente que le sobre el dinero. Y entonces, claro, nosotros colocamos una deuda de 1.000 billones en bonos soberanos a corto plazo, 5 años plazo al 10.75. Le voy a dar otras comparaciones que van a cuadrar exactamente. Colombia, país petrolero, tanto como el Ecuador. Para Colombia, que ha caído en un porcentaje más alto que el Ecuador en exportaciones petroleras. 50% de las exportaciones colombianas son petróleo. Sin embargo, su riesgo país al día de ayer es 270. Claro, eso viene a dar que la última vez que colocó bonos por una cantidad similar, 1.500 millones, lo hizo a 30 años. Claro. Porque el horizonte de los inversionistas le dan un mayor chance. Más al 6 y algo, más. ¿no? No, este fue al 5.064. Entonces súmelo uno lo otro y vuelve a coincidir. Vamos a otro caso. Perú colocó a 12 años 1.250, con vencimiento 4.125. Otra vez, el Perú tiene un riesgo país bastante más bajo que los otros y más bajo que el de Colombia, 194. Entonces, estos temas que parecen, es como una central de riesgo. Sí. Usted debe evitar caer ahí porque se le va a encarecer su precio. El día martes el Ecuador quedaba muy claro de por qué teníamos que pagar 10.75 y la diferencia del costo de financiamiento que tienen los otros países de América Latina, con excepción de Venezuela. Hay un tema que yo sí quisiera recalcar porque se menciona mucho. El tema de la caída del precio del petróleo. Colombia tiene un efecto mayor que el Ecuador. De acuerdo a los datos de Colombia, los datos oficiales de Colombia, la caída de exportaciones fue de 27.9 con relación a 2015 en los primeros 5 meses del año. Por supuesto, el petróleo es el que tuvo toda la influencia ahí. Sin embargo, su riesgo país no se ha disparado. Y tampoco ha dejado recibir ingentes sumas de inversión extranjera. ¿Cuál es el problema si usted tiene una percepción de riesgo alto o de ausencia de transparencia? El problema es que usted no se instalan inversiones extranjeras y las que se instalan se vuelven especulativas o esperan un gran rendimiento. Vamos al caso de una familia. Es decir, una familia va al agiotismo, al Chulco,
cuando no tiene posibilidad de presentar, o una empresa, sus balances auditados a un banco, porque el banco sí le va a exigir, a ver, tráigame su declaración de impuesto a la renta, dígame cómo están sus estados. Usted va a un chulquero, el chulquero le da la plata, no le importa lo que usted haga con eso, pero le va a exigir. O le pide la hipoteca de la casa, que le firme una O del letra, petróleo, en claro. nuestro caso. Entonces, Claro, pero no le va a preguntar qué hace con eso. El problema de eso es el rendimiento que usted paga a eso, y tampoco el chulquero a usted le posibilidad de presta poder a pagar. 30 años, Claro. pues le va a prestar a corto plazo para irle jalando la piola. Y de hecho, ojalá se funda usted pues para yo quedarme con su casa, ¿no es cierto? Claro. Así funciona el chulquero. Economista Crespo, con esta versión, con esto que hemos un poco ya teniendo el tema de cómo funciona y por qué el riesgo país es importante, y que aquí se ha dicho en esta mesa varias veces, vean, no disminuyan esto. ¿Cómo entendemos entonces que queremos acercarnos a que el fondo respalde, que los Estados Unidos a lo mejor se queden callados? ¿Qué cifras requerimos de comercio exterior, de deuda? La sumatoria de todo eso va a dar esta transparencia. ¿Qué datos más le harían falta a usted para que esto tenga transparencia? A ver, yo creo, antes de contestar la pregunta directamente, yo creo que hay que tomar en cuenta algunas cosas. El pueblo ecuatoriano debe de olvidarse del tema de el cuco americano, Ya. el satán americano, Esto el no es imperialismo americano, etcétera. Y yo creo que tal vez muchos ecuatorianos han estado viendo por CNN o lo que sea, han estado viendo la convención demócrata. No, y así como hay políticos como el señor Trump, que obviamente estarían mejor en un país latinoamericano, hay políticos como el presidente Obama. Realmente el discurso del presidente Obama hace 2 días fue una obra maestra de oratoria, pero también una clase de liderazgo de lo que debe ser, de lo que es una democracia, de lo que debe ser la participación del ciudadano en una democracia. Y dice, nosotros no estamos aquí para que nos dicten lo que tenemos que hacer, sino para autogobernarnos, poniendo un contraste entre lo que el Partido Demócrata quiere y lo que el señor Trump quiere. Entonces, yo creo, y teniendo un presidente negro, ¿no? Desde hace 8 años, que ha sido realmente notable por su brillantez, etcétera, y también por su forma de ser, porque no se conoce así unos escándalos de ningún tipo del presidente en su conducta personal, por ejemplo, del presidente Obama. Yo creo que tenemos que Y pensar... muy pocos de sus colaboradores, Y digamos- a quienes han designado. Entonces, realmente se conoce que un gobierno pulcro, etcétera, y ha sido con el Ecuador extremadamente, digamos, manos libres. No se ha metido en el Ecuador, inclusive ha aguantado, como ayer comentaban, ¿no? La expulsión de un embajador La expulsión, etcétera. y O de sea, varios funcionarios. y yo creo que el hecho, por eso yo siempre he sostenido aquí que el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos es muy bueno, entre otras razones, porque se acaba ese pretexto que sirve para adormecer a las masas o al pueblo de que todo nos pasa por culpa de Estados Unidos. Segundo, lo que acaba de decir José, en la vida diaria a los ecuatorianos la política económica nos impacta. Por ejemplo, hace 15 años los colombianos tenían problemas notables para conseguir visas, y no solo para conseguir visas, sino si uno volaba, por ejemplo, había un vuelo creo que de Continental Airlines, en esa época, ahora es United, luego que se fusionaron. había un vuelo que era cuidar Quito. para no durarse Claro. 2 horas en el aeropuerto. Había un vuelo que era Quito, Bogotá, Nueva York, que era excelente, Sí. porque el tramo de Bogotá, Nueva York era muy cómodo, ¿no? Largo, cómodo, pero uno llegaba al aeropuerto de Newark, cerquita de Nueva York, y le esperaban perros y policías y todo. Entonces, los pobres colombianos estaban totalmente sometidos a este tipo de cosas y les hacían pasar al cuarto para mayor inspección de drogas y todo. Resulta que ahora a los colombianos les dan una visa a 10 años para ingresar a Estados Unidos. Los ecuatorianos nos dan a 5. Resulta que para irse a Europa
ya no se requiere visa para los colombianos, ¿no? Y los ecuatorianos todavía tenemos que sacar una visa. Y no solo es el tiempo que nos toma estar una mañana en una embajada, sino también el costo de las fotocopias, los documentos, las pruebas, etcétera. Y se trata, por ejemplo, de una visa al Reino Unido, que tenemos problema por el tema del señor Assange, es aún más complicado. Y en muchos casos, porque cada vez hay menos días que atienden a los ecuatorianos aquí, nos tenemos que ir a Bogotá con el costo adicional si uno quiere hacer un viaje de negocios. Entonces, ¿qué pasa? Eso representa un costo enorme. Lo que ocurre también, lo que está ocurriendo con este gobierno, es que después, y eso pasa con muchos gobiernos, es que después de 9 años en la presidencia, se aíslan, tienen otro nivel de vida. Por ejemplo, cuando nuestro canciller viaja a Europa, ¿no? El señor no tiene problemas de visa, o los ministros tampoco. Pero parece que el canciller nuestro viaja con el pasaporte o francés o británico. Seguramente, Entonces, porque si con el ecuatoriano tal vez tendría problemas de visa, ¿no? Y le resulta, no sé, ¿no? Porque puede ser, porque le resulta seguramente más fácil. Y hay una cantidad ahora de ecuatorianos que están sacando doble nacionalidad porque es más práctico, porque es más cómodo. Y eso no es conveniente. Y ojo, y esta falta de crecimiento de la economía ecuatoriana, los problemas que tenemos, etcétera, está ocasionando algo tremendo, que la gente joven que va a estudiar en las mejores universidades del mundo tiende a quedarse en el exterior. Economista el jury, perdón. Entonces eso era el tema. Entonces, ¿qué cuentas se necesitan para mejorar? Todas las cuentas que se deben tener. Pero el economista el jury comenzaba a priorizar, decía, por ejemplo, el tema de deuda, de financiamiento. Es un poco el balance de lo económico, pero y ahí, digamos, no solo de las finanzas, pero también vienen otros elementos que no han sido clarificados. ¿Qué es inversión, por ejemplo? Que se considera en el gasto del Estado como inversión. ¿Qué rubro se considera? ¿Cómo se califica ese rubro como inversión y cuánto pesa en el presupuesto? Y otro por ejemplo, ahora que estamos vendiendo activos, nuestros activos tienen un menor costo, valen menos, pero menor precio de si estuviéramos en un país con un riesgo país menor. Le doy un ejemplo. Los bancos ecuatorianos, si estuvieran en Panamá, en Centroamérica, en Perú, en Colombia, valdrían probablemente 2 veces más. ¿Okay? Las acciones de La Favorita, que todos creemos que es una empresa manejada estupendamente, ¿no? Con un gran liderazgo, usted sabe que están a 1.60. Es una gran compra en este momento. Están a 1.60. Es el valor de La Favorita. Cuando estaba hace unos 3 o 4 años estaba encima de 4. Hace 2 años estaba encima de 3. Entonces, entonces cada ecuatoriano ahora tendría que vender prácticamente el doble de sus acciones en este momento que ha habido falta de liquidez y que ha sido difícil conseguir para monetizar esto para monetizar como inversión. O sea, el doble de sus acciones. Entonces, el empobrecimiento que los ecuatorianos tenemos realmente es notable y nosotros tenemos que preocuparnos de eso. Para comenzar, ¿qué información? Primero, los contratos con China. Segundo, el monto total en este caso, el monto total de la deuda. Si nos dicen eso está ahí, lo que pasa es que no quieren entender que cómo nosotros la hemos dividido. Ustedes quieren poner esta parte del tramo que es de financiamiento nuestro a corto plazo y que no es deuda porque es a 1 año. Todo lo que se tiene que pagar es deuda. Economista, si todo eso es deuda, entonces son 46,000 millones. ¿O no? Mire, para la gente que nos gusta hablar así, normal, como ciudadanos, aunque la deuda se vista de seda, deuda queda. Las acreencias, los compromisos son deuda. Que haya una contabilización que le pone nombres diferentes está bien, porque ese es el manejo económico, usted tiene que tener determinados rubros. Pero cuando usted analiza la situación financiera de una persona, de una empresa, de un país, tiene que, estos conceptos, así estén por separado, tiene que englobarlos para el análisis. Hay una necesidad, entonces ahí sí ha de sumar todo. Por supuesto.
Ese es un tema importante. Y no es que no nos importa el mundo. Yeah. El Ecuador es un país abierto, parte del mundo. Parte del mundo. No es una economía dominante. Mire, fíjese usted el Brasil, que por integrarse a medias a la globalización está pagando los costos económicos de no haberse integrado o integrarse a medias o con miedo al mundo. Imagínense nosotros con el tamaño no integrados al mundo, lo que nos va a pesar en costos. Eso es todo. El Ecuador no le puede dar la espalda a la globalización, no le puede dar la espalda a la integración, ni comercial ni financiera, porque simplemente es como ponerse frente a un tren en una riel, es decir, no me gusta, pare ahí. Y alzar la mano, no funciona así, nos van a arrollar. Está muy bien la opción personal de un ser humano, de un grupo de seres humanos, por ideología, lo que sea. Está bien, porque esa es la opción personal intrínseca de una persona. Pero esa debería ser un tema que debe sopesarse con la responsabilidad que se tiene frente a los otros, cuando uno está en una posición directiva. No puede trasladar los costos a otros. Si yo quiero sufrir porque por mantener una posición ideológica, yo no tengo el derecho, por más gobernante que sea, a trasladar al resto de los ciudadanos y a futuras generaciones esos costos. Puntualizar algo el economista, Crespo. Sí, yo quiero puntualizar algo. A mí me sí. parece que obviamente estamos subpagando en este momento los costos de haber declarado la moratoria en el año 2008, cuando no había motivo para hacerlo. Y segundo, porque se declaró, no fue un tribunal internacional, La Haya una o decisión alguien que donde se podía haber individual. arguido que la deuda era ilegítima y ahí esperar un fallo, o los mismos tribunales a los que habíamos acogido en los contratos, que son los tribunales de las Cortes Federales de los Estados Unidos, sino que fue una comisión rarísima que decidió que era la deuda ilegítima y no la pagamos. Por eso también, por eso es que estamos pagando estas tasas, porque, repetí, y lo hicimos el otro día, es el mismo gobierno que declara moratoria, que entra. Pero a usted le parecía que eso era bueno. No, admirable. Porque era objeto, que es lo distinto. Bueno es una cosa, malo es que hayan declarado la moratoria. Sí es bueno que vuelvan. Que vuelvan ellos que vuelvan. mismos. Hubiera sido mejor que no hayan declarado la moratoria, porque ahí nuestro costo de interés probablemente estaría en este momento a un 5%, como llegó a ocurrir momentos antes. Años antes, o un año y medio, en que la deuda se cotizaba a 104 con un rendimiento de más o menos del 6%. Pero una cosa que quiero decir, lo que el Ecuador está haciendo es aumentando sus fuentes de financiamiento. ¿Ok? Tal vez no debía haber manejado muy rápido, pero me choqué. Ok, ya te chocaste. Ok, pero entonces, ¿cómo reparamos el daño? Entonces, muy bien. Entonces, ok, el Ecuador está diversificando sus fuentes de financiamiento, acercándose a los organismos internacionales. Pero ojo, y también saliéndonos del tema de la dependencia con China, porque los préstamos chinos, ojo, son al 7%, según nos dicen. Puestos como venta anticipada de petróleo, es decir, con colateral de petróleo, pero muchas veces con un condicionamiento que en los años 70, ojo, en los años 70 y en los 60, había un cuestionamiento de la izquierda mundial, y era muy lógico. Había un cuestionamiento a que los países desarrollados nos hacían a los países subdesarrollados préstamos amarrados. Perdón un ratito. Entonces los préstamos a los chinos nos obligan a contratar, a comprar materiales chinos, a contratar trabajadores chinos, empresas chinas, donde probablemente tienen también una utilidad, que si usted le suma la utilidad más los intereses y más todo, resulta más que el 10%. Hay un tema, hay una pequeña acotación que quería hacerle a Ramiro, complementando lo que Ramiro dijo. Pero es que en el 2008 que se declaró ilegítima la deuda, que finalmente si es ilegítima, ¿no es cierto? Claro. Pero es que el Ecuador luego de esto recompró en el 2009 un tercio de esta deuda al 65 y al 70%. Eso se llama manipulación de mercado. Es exactamente lo mismo a la inversa de si yo guardo dinero y digo, aquí te voy a pagar. Obviamente sube el precio de la deuda y tengo interés en que eso ocurra. Eso es ilegítimo, por supuesto, porque estoy manipulando hacia arriba el precio de la deuda.
Pero O sea, es se les igual de puede ilícito. se les puede sorprender una vez, dicen, ¿no? No, pues, pero le van a siempre, pagar le van a pasar una factura por eso. Por supuesto le van a pasar una factura porque usted me manipuló, usted no tiene mi credibilidad, entonces le voy a exigir un rendimiento mucho más alto. Pero se compraron, creo que Es un 600 tercio o 700 de millones la deuda de los dólares Global. De los Global 12 y de los 15. Con unas ganancias de corto plazo. Pero decían que esa estaba al 27% el momento de la compra, Claro, más o pero menos se vendieron al 35%. 65, Alguien se 70%. ganó y todavía, por ejemplo, eso tampoco quedó Pero claro. puede quién ser a se la ganó esos inversa, porque puntos. también podría haber una manipulación hacia arriba. Es decir, Ya. yo tengo intereses, De que manipulo suba. de que suba. Pero en el uno y en el otro caso es exactamente igual de raro y es muy mal visto. Uno no puede manipular la capacidad de pago en virtud de mi posición o de mi fuerza política o porque soy para declarar algo que es legítimo o ilegítimo o que es demasiado legítimo. Ese es un primer punto, ¿no es cierto? Estamos pagando eso y estamos pagando otras cosas. Es decir, estamos nosotros pidiendo al primer mundo, si se quiere, al mundo desarrollado, al mundo que se supone a las potencias que son nuestras enemigas ideológicas. Le estamos pidiendo dinero, pues. Estamos pidiendo colocación de préstamos al Ecuador. Entonces, ¿cómo usted va y emite en los mercados cuando da señales agresivas, cuando usted da señales hostiles, como la de una presidenta de la presidenta de la Asamblea que dijo que los ricos ingieran algún alimento que no es presentable que para ingerir? la señora parece que era alimento. Sí, pues, pero le estamos Sí. pidiendo ahora préstamos a los ricos entre los ricos de esos países que son los inversionistas, porque no son los pobres en los mercados financieros los que invierten en otros países. No hay sindéresis en eso. Digamos, cuando uno quiere ser completamente autónomo y mandar al diablo, perdóneme la palabra, a todo el mundo, efectivamente yo tengo Debe que ser tener autónomo. autonomía. Debo tener tecnología, debo tener financiamiento, debo ser una potencia en tamaño. No, ese es el caso. Estamos haciendo esfuerzos por desarrollarnos, pero no podemos abstraernos de que no somos la única nación en el mundo. Es decir, para poner en perspectiva, una ciudad en Brasil tiene 40 millones de habitantes, para tener una idea más o menos y ubicarnos. No es desmerecer lo que somos, ni bajar lo que somos, al contrario, debemos estar muy orgullosos de lo que somos, pero tampoco los otros son nada. Es decir, estamos hablando de potencias mundiales y no podemos desestimar lo que piensa en este caso el Departamento de Estado de la primera potencia financiera en mundial. cuestión de cifras, ¿usted compartiría de la falta de transparencia y lo que le decía el economista Crespo? ¿Qué otras cifras, comercio exterior, qué otras cifras debería preocuparnos para ver si se transparenta esto? Bueno, a mí las financieras, básicamente lo que quisiera es que se agreguen, se las presenten de una manera simple y que sean auditables, que sean abiertas, que no haya un misterio en el tema de los la otra que me gustaría que se vea bien es en qué se divide la inversión, porque aquí se habla de un gasto en inversión y se habla de un gasto tal como está en el gasto presupuesto, corriente. dice, gasto corriente. Yo le hago la siguiente, obviamente, por supuesto, hay gastos como educación, hay gastos en determinados rubros como salud, una serie de gastos que también son en personal, pero que redundan se pueden considerar y son inversión porque redundan en el beneficio de la población. Usted sí calificaría pero a los veces se gastos ocurre en de la próxima educación, generación. de seguridad, por supuesto que es y una inversión. salud en inversión. Por supuesto, ¿sí? Pero esa inversión no retorna a mediano plazo y no es medible como para yo con eso pagar intereses de una deuda. Entonces habría que segmentar también esas inversiones. Las cifras de lo que significa inversión o no. Claro, porque puede ser que estas inversiones sociales, la inversión social se empiece a recuperar en una próxima generación, pues. Pero resulta que nosotros tenemos vencimientos a 5 años, a 8 años plazo. No se trata del concepto de lo que es inversión. Casi todo viene a ser inversión. Todo lo que es en bienestar viene a ser inversión. Todo lo que agrega valor. Pero también eso tiene que cuadrar con cuando usted recupera, pues. ¿No le parece? Porque está usted endeudándose y tiene que corresponder un flujo para que usted pueda pagar eso. Es decir, no es que porque es inversión ya, entonces no importa a cuánto cuesten. Pero ahora podemos vender las hidroeléctricas que han sido inversión, no están terminadas, pero podríamos venderlas. Pues, y entonces, mire, ese es un tema. Nosotros podríamos vender con un ente regulador que es el Estado mismo, que es el que compra la energía. ¿Usted compraría, mi querido amigo? Con precios fijados políticamente. Preguntó mal porque no puedo pagar ni las que han bajado a 1.75 si es o que 1.25. tal vez existiría un mercado perfectamente de mercado, digamos, mercado eléctrico, pero no ese es el caso. ¿No está usted sin tomar en cuenta la posición ideológica y una visión de país que tienen los actuales gobernantes?
No, yo soy una persona práctica y yo creo que Ya. para propender al bienestar del ser humano Ujú. hay que ver las cosas de una manera práctica, porque yo con buenas intenciones puedo llevarle al infierno. Yo tengo que ver la manera práctica para que usted o los conciudadanos se beneficien de mi acción si estoy en Ya, un ámbito sí está en el público. ámbito público, político. No cuadro la realidad a mis creencias. Yo tengo que adaptar mis creencias sin perderlas a unas realidades que existen y que yo no las puedo transformar en un 100%. Economista Crespo, ¿hay la posibilidad de que los que nos han prestado los $1.000 millones a través de un banco sean los mismos chinos? ¿Es eso posible? Sí. Pero no creo, a ver, sí, es probable y para nosotros debería ser irrelevante. ¿Ah, sí? Porque, sí, ahora si los chinos quieren prestar plata, lo van a hacer directamente porque seguramente les resulta mejor, porque ahí viene también la contratación. Y Cuesta todo esto. menos, y claro, atan proyectos, atan a eso. Pero por último, mientras el dinero Nos provenga llegue. de fuente legítima, Ya. ¿no? Entonces no sea lavado de dinero. Y de eso se preocupan, por supuesto, muy bien las instituciones, y especialmente una institución tan seria como Citibank, se preocupan de que no ocurra. Pero básicamente, ¿cómo se hace la cosa? Los funcionarios del gobierno con el banco, en este caso el Citibank, van y visitan a los distintos inversionistas que tienen interés en invertir en países emergentes. Ahora, porque las tasas de interés en el mundo están tan bajas, inclusive hay tasas de interés negativas, obviamente hay un mayor interés en invertir en los países emergentes porque las tasas altas que pagan. Y obviamente el cupón del Ecuador de más del 10% es poco común, porque la mayoría de los países están pagando menos del 10%. Por ejemplo, Líbano, que tiene la misma calificación, una calificación menor que el Ecuador. El Ecuador es B y la de Líbano es B menos. El Líbano a 6 años paga el 6%. Nosotros estamos pagando el 10,75%. ¿No? Eso quiere decir, ahora, el Líbano está en una zona de guerra donde está ISIS, que tal vez al banquero que va le pueden secuestrar y le decapitan si se pierde en el camino, ¿no? Y a ese país le prestan a una tasa menor que le prestan al Ecuador. Entonces uno llega a la conclusión obvia, es el error enorme de haber declarado la moratoria, costosísimo, porque inclusive al Líbano, en situaciones como las que he descrito, le prestan al 6%, nosotros al 10,75%. Ahora van y visitan a los mercados, a los inversionistas y van anotando, determinan el monto que hay y ven la posibilidad de salir. Y de salir en el mejor momento. Claro. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de Brexit y pensaban salir 1 o 2 días después, pero todo el mundo se imaginaba que no iba la votación salir a favor de salir para que Inglaterra salga de la Comunidad Europea. Entonces ahí hubo un momento de mucha volatilidad e incertidumbre. Nadie sabía mucho lo que iba a pasar hasta que los mercados se tranquilizaron y dijeron, lo peor que pueda pasar no es muy diferente. Entonces ahí el Ecuador dejó de salir. Y ahora lo que ha aprovechado es un momento en que las cosas se estabilizaron para poder salir. Puede haber bancos chinos de inversión, puede haber fondos de inversiones, pero la mayoría de estos fondos son fondos muy profesionales que invierten no solo el dinero en muchos casos de los administradores, pero por supuesto el dinero de sus clientes que están depositando toda su confianza en estos administradores para que hagan las cosas lo mejor posible. Entonces, para ellos. Para los sí, inversionistas. Cuando yo, por ejemplo, deposito plata en un banco local, le encargo y entonces le doy yo mi le estoy confianza. diciendo, haga lo mejor posible para mí. Claro. Eso quiere decir, obviamente, asumo que es cumpliendo las leyes, preocupándose de todas las cosas que tienen que preocupar de la manera más moral e íntegra posible, pero que no pongan en juego mi dinero. Lo mismo pasa con estas acciones. Entonces los administradores tienen responsabilidades fiduciarias, es decir, de confianza muy serias. Y no es nada malo que tengan fondos de inversión chinos atrás. Puede ocurrir. Eso no es el problema. Claro, la reflexión que dicen es, economista Hercuri, nos prestan la plata directamente con proyectos. Nos prestan la plata aprovechándose del ENVI más caro. Y encima de eso nos venden la mayor cantidad de cosas y la balanza comercial son 750 millones de dólares. En los primeros 5 meses de lo que vamos del año. Claro. Entonces uno dice, ¿de qué imperio estamos hablando? Bueno, ese es un tema. Lo que pasa es que no tenemos otra opción.
porque si queremos ir a los otros mercados debemos bajar el cuesta riesgo. más. No, Pero si sumamos todo, como nos ha dicho el economista Crespo, de todas maneras, esta que es la única opción, pero incluso abriéndonos las puertas en los otros mercados, nos cobran una factura por haber hecho lo del 2008. claro, viene a ser una tasa similar la que nos cobra China a los mercados, porque todos perciben el mismo problema. No hay un acuerdo de país a país que nos permita bajar. Perdón un ratito. Yo sí creo que antes, disculpa que te interrumpa. Por ejemplo, cuando hay un cambio de gobierno, puede haber un cambio de actitud. Porque yo por eso digo que es admirable que hayan podido reingresar al mercado los mismos que declararon moratoria. Normalmente ocurre que es un nuevo gobierno. Y eso pasó en Argentina con el tema del cambio de presidente de la señora Kirchner a Macri, que ahora la tasa de Argentina que estaba encima del Ecuador, el rendimiento que se le exigía a los bonos argentinos en el mercado secundario, que era encima del Ecuador, ahora está al 6%. Entonces, el cambio de gobierno, el cambio de políticas, etc. menos de lo que nos cuesta el último precio. Lo que están pensando los inversionistas internacionales, porque le puedo decir que nosotros estuvimos visitando a gente, mi equipo estuvo visitando a gente en Nueva York, etcétera, coincidencialmente con la emisión. Hay preocupación, por ejemplo, siempre le relaciona mucho al Ecuador con el precio del petróleo, aunque menciono que ahora no está tan correlacionado. Puede ser que dure pocas semanas, puede ser que ojalá se mantenga independiente. Eso es, le relaciona con el precio del petróleo, pero sí están preocupados de la situación electoral. ¿Qué va a pasar? Y sí están preocupados de que un gobierno con las mismas políticas continúe. Y por eso es que están pagando. Pero también, por otro lado, puede hacer una apuesta interesante, porque puede pasar. Tengo una tasa, he comprado al 10.5%, he comprado al 10.5% de rendimiento, pero mañana hay un cambio de gobierno, cualquiera que este sea, digamos que es de un gobierno más una reestructuración de esa deuda. Puede pedir, pero una reestructuración de mercado, refinanciándole con deuda de otra plata. Entonces, ¿pero qué es lo que puede ocurrir? Que si es más, los inversionistas consideran que es de menor riesgo, ¿qué es lo que puede pasar? Que la deuda sube de 100 a 103, sube de 100 a 103. Entonces, en un año, por ejemplo, en 2 años, he tenido un rendimiento de 10.75 de intereses más 3% de capital, un rendimiento del 13, 14%, lo cual no está mal para estos señores. Terminamos. ¿Cuál sería entonces la última visión de lo que el Ecuador debería esperar de esto? Mire, le voy a leer unas cifras muy cortitas. La inversión extranjera directa en Chile pasó de 22.000 a 20.000 millones del 14 al 15. La de Colombia de 16.000, claro que está afectada Colombia, pero a 12.000 millones. La de Argentina subió de manera extraña o más bien positiva para la Argentina de 5.000 a 11.000 millones. La de Perú de 7.000 a 6.000, bajó muy poco, de 7.800 a 6.000. La de Uruguay de 2.100 a 1.600 y así. La de Venezuela subió de 320 millones a 1.300 y la de Ecuador de 773 a 1.060 millones, que es bajísima. Pese a que el Ecuador es un país dolarizado que le da muchísima seguridad a la inversión productiva, porque usted no tiene los riesgos de devaluación como que un inversionista, por ejemplo, invierte en Colombia, luego le toque retirar pesos. Nosotros no hemos sacado provechos de estar dolarizados porque hemos tenido un conjunto de otras medidas que han ahuyentado las inversiones. Y más o menos, si quiere ya una lectura de esto, es claro, es clarísimo, tanto el riesgo país como las más bajas inversiones, las más altas riesgo del país, obviamente son coincidenciales con los más... que baja la inversión pero si es que ya quiere un comentario general, una lectura general, pues son los países más cercanos a la corriente del gobierno bolivariano de Venezuela, los que tienen el riesgo país más alto y la inversión más baja de la región. Mira, una cosa, eso es muy importante, el tema de la inversión extranjera. Por ejemplo, en el caso de la refinería del Pacífico. ¿Quién debería hacer esa inversión? El sector privado, inversión extranjera directa combinada con inversión nacional. ¿Quiere alguien hacer? Venga, señor, tiene la autorización. Si se equivocan, si ganan, gana el país porque tiene mejores productos y pagan impuestos. Si pierden solo ellos. Correcto. El problema es que cuando lo hace el Estado, muchas veces cuestan más y si perdemos, perdemos todos.
Yo quiero agradecer al señor economista José El Juri, al economista Ramiro Crespo, con quien hemos analizado, además del tema económico en general, el informe del Departamento de Estado, que nos dice que no hay transparencia, que le falta al Ecuador la transparencia y nos piden que aclaremos el tema de deuda. Un poco nos piden lo que hemos estado discutiendo aquí por varias ocasiones y hoy lo hemos reiterado. Que nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Ya están en nuestros estudios el arquitecto Handel Guayasamín, Cristina Gómez Jurado, va a estar el concejal Sergio Garnica y el ingeniero Daría Tapia para tratar la solución Guayasamín, que es un tema no solución del arquitecto, sino del puente que se va a construir. Volvemos enseguida.